investigar, no sea que sea alguien que le dé el dinero, pero cuando intente exponer ese invento en público, si ese invento va en contra de determinados intereses, o desaparece el inventor o desaparece el invento. Aquí en España ha habido varios casos de personas que inventaron motores de agua en los años 60 y se comentaba que tanto Ford como General Motors compraban las patentes, que parece ser que eran futuros motores de hidrógeno, es decir, era agua con un ingrediente químico que posibilitaba que el motor funcionara. Nunca más se supo. Se han hecho pruebas con baterías de larguísima duración para automóviles, pero resulta que las petroleras han comprado la fábrica de las baterías y el patente y no los han vuelto a hacer. ¿Por qué? Porque lo están sacando, además es oro negro, es una parte oscura, procede de una etapa del planeta de hace centenares de millones de años, del periodo, ¿cómo se llama esto? El Cretácico, ¿me parece? De hace centenares de millones de años, de una conciencia del logos planetario muy atrasada, muy primitiva, y es una equivocación calentarnos con el carbón, con el gas, que es metano, que es gas natural, es algo de materia orgánica en descomposición, es decir, de algo pasado. Sin embargo, ¿para cuándo dejamos el sol? Nos estamos alimentando o calentando ¿de qué? De energías lunares. ¿Y la del sol para cuándo? Es el sol el que nos tiene que alimentar. Alimentar en el sentido espiritual y en el sentido energético. Porque, nadie en su sano juicio, me imagino, que cree que la espiritualidad consiste en renunciar a la electricidad y tener una vela. Porque, vamos, una vela de parafina a lo mejor nos contamina mucho más que la radiación electromagnética de una bombilla. Vamos a ser sinceros. Estamos donde estamos y no vamos a renunciar ni al metro, ni a los aviones, ni a esto, ni a lo otro. A ver, si nos permite interconectar con todos. Y tampoco vamos a renunciar a Internet. He conocido gente que se declara muy espiritual, que vive aislado de la civilización y que todo esto es un invento del diablo. Pero esto, el invento del diablo, que la actitud tuya trasnochada es lo que es invento del diablo. Hay que estar aquí. Lo que pasa es que Internet es un medio, no es un fin en sí mismo. Los trenes de alta velocidad son un medio, no son un fin, y los aviones igual, y el metro que va sin conductor es lo mismo, es un medio, no un fin en sí mismo. Tanto aquí los sermones de Buda relativos al desapego y al pensar correctamente, sentir correctamente, etcétera, etcétera, nos hacen muy bien cada vez que reflexionamos sobre ellos. Se han hecho guerras por las religiones, por las ideologías, por el incremento demográfico. Cuando uno en su país tiene poco territorio, tiene mucha población, y el de al lado tiene mucho territorio y poca población, ¿qué hace? Vale. ¿Qué hacían los reyes de la antigüedad? Cuando el heredero se cansaba de esperar, mataba al padre y se ponía al título. No es broma. La historia de España, bueno, de la España no, pero el reino de Castilla, León, y no sé si en Aragón también sucedió, bueno, un caso de estos. A ver, uno se cansa de esperar, pasan los años, yo no soy rey, mi primo lo es, yo no, ya me das lo que voy a hacer contigo, pues mira, o me das el poder por las buenas o te lo quito. Así de claro, no hay otra. Por el gas y por el petróleo, y sobre todo, últimamente van a ser por el agua. Pero entendamos que todo esto son excusas cuando existe un espíritu de revancha y muy especialmente de odio y codicia. Esto se contrarresta por más amor, ni más ni menos. Poder político, económico, la guerra, el militar y el poder mediático. ¿Dónde reside en este momento el verdadero conflicto a la hora de discriminar el origen de una guerra, de una situación armada, de una situación desagradable, de una oleada de refugiados, etcétera, etcétera? ¿Dónde creéis que reside el conflicto? En el poder económico. ¿En el poder económico sería entonces qué? ¿El causante? Yo creo que sí. Sí, pero ¿a nosotros qué nos llega? Nos llega por el poder mediático. ¿Y quién nos da un color y un tinte especial que al final nos acabamos creyendo, comulgando con una verdad que a lo mejor de verdad tiene bien poco? El poder mediático. El cuarto poder, la prensa, por extensión los medios de comunicación, etcétera, etcétera, son responsables en este momento de la falsa percepción que tenemos de los problemas de la humanidad. Los cuatro por sí solos generan una guerra, un conflicto armado en el plano físico. Vamos a hablar de guerra en estos sentidos. Pero los que generan una guerra terrible, los que se encargan de difundir el miedo, son los medios de comunicación. Fijaos, os invito a que investiguéis a quiénes pertenecen los diarios. Porque incluso los españoles, vamos a ir a las quimbambas. El que tiene una cadena de medios de comunicación, periódicos, televisiones, radios,
sistemas de Internet, canales de Internet, se encarga de difundir una forma concreta de pensar respecto a la política y a la economía, a lo que debe de ser. A lo que debe de ser según ellos. Por eso a este partido que se presenta con el color violeta, todo el mundo lo ataca porque no hay un grupo detrás que le apoye. Así de claro. Si hubiera un grupo mediático que le apoyara, no tendría el desprecio que tienen los medios de comunicación, lo sabéis, vamos a decir el partido que es. Es curioso que entendamos esto, es curioso que lo entendamos porque nos vamos a dar cuenta que determinadas cadenas en nuestro país, los señores que salen hablando y las señoras, están a sueldo de ellos y de verdad no nos están diciendo ninguna. Esto, con el problema de ciertos problemas que todos conocemos, se nota muy bien quién paga, porque lo que se ve es como el coger antes un diario, cogíamos un diario conservador y bueno, aparte de algunos artículos que estaban bien, había unas opiniones respecto a determinados problemas que ya se sabía de dónde iban. Tanto es así que los diarios y los medios de comunicación muchas veces no son de información, son de opinión. Escandalosamente se confunde la información con la opinión. La propaganda. A ver, tú puedes tener, de hecho, cuando uno coge una cámara y sale a la calle y empieza a grabar según qué cosas y luego edita, corta, añade y cambia, está opinando. Esto no lo engañemos. Cuando uno pone una banda sonora con una música determinada, pretende ni más ni menos mover emociones, ¿verdad? A ver, si yo hago vídeos, los habéis visto, imagínate que puede hacer un profesional con ellos. Pero entendamos que el poder radica aquí. No confundamos información con opinión. Y de hecho que nos están vendiendo las opiniones de que el sistema económico neoliberal, que de neo tiene bien poco, porque es el liberalismo duro, puro y duro de toda la vida, pero no el liberalismo que originalmente parece ser que está relacionado con conciencias supuestamente abiertas. Porque la palabra liberal en Estados Unidos no es que sea de izquierdas, es capitalista, pero como muy abierto. El Partido Republicano respondería a ese aspecto liberal tolerante que cree un poco en la conciencia social, como si fuera algo socialdemócrata, pero es capitalismo puro y duro, mientras que el Partido Republicano sería un partido carca, reaccionario, basado en unos postulados económicos feroces. Al Estado no hay que darle absolutamente nada y el que lo tenga que se espabile. Entre el extrema búscate la vida, que en el fondo te moviliza a buscarte la vida compitiendo con los demás, generando conflictos, y el de la socialdemocracia nórdica, que prácticamente te ponía el café con leche por la mañana, por decir algo, te lo solucionaba todo, hay un abanico de posibilidades infinitas. Ni una cosa es positiva, y sobre todo no es nada positivo que el Estado nos lo haga todo. Ojo, Ojo, porque los liberales, esto está basado de la obra de Adam Smith, ¿os acordáis de aquello, La riqueza de las naciones, del siglo XIX? Son los libros famosos que consiguieron cambiar después de la Revolución Francesa el pensamiento. Fue el origen de las especies y para nosotros, los esoteristas, la doctrina secreta. Estos libros del siglo XIX, y algún filósofo más que hay por ahí, evidentemente, pues estos libros nos dieron una pauta en el siglo XIX de hacia dónde se encaminaba la humanidad. Y hoy vivimos de eso. Los que se declaraban liberales en ese momento decían una cosa muy importante: las creencias te las quedas para ti. Que la creación de los Estados Unidos dice eso: el Estado no mantiene relación con ninguna iglesia. Si es verdad que no se le cobran impuestos por el local del culto, y nada más. Hay una desgravación para quien dé, pero el Estado no tiene ninguna religión oficial, porque todas son verdaderas. ¿Sucede esto en nuestro país? No, verdad que no. Fijaos si tenemos que avanzar. Otro tema. El tema del tema económico, los liberales decían lo siguiente: ni me interesa, voy a decir una cosa muy fuerte, ni la cartera tuya, ni la bragueta tuya. Sí, digo en este sentido, ni le interesa la vida privada de la gente, ni tampoco de cómo gastan el dinero. Sí que necesito que una parte de ese dinero vaya a las arcas públicas para seguir financiando servicios comunes, carreteras, etcétera, etcétera, escuelas, todo lo que sabemos, ¿no? Ahora bien, ¿sucede esto en un país como el nuestro? Aquí nos han querido controlar y nos controlan precisamente todavía por esos temas de cintura para abajo y cartera, cuando eso es algo que una conciencia medianamente despierta jamás se le pasaría por la cabeza. ¿Sí o no? Se utiliza por parte del poder económico y político la religión como arma de control al pueblo. La Revolución Francesa sirvió ¿para qué? Para acabar con el feudalismo. Pero resulta que ahora hemos creado señores feudales otra vez.
neofeudalismo capitalista. Es un capitalismo que ha acabado con la clase media, como la Revolución Francesa pretendió acabar con la aristocracia, que no lo consiguió porque los burgueses se emparentaron con la aristocracia para decir, el señor que fabricaba gorras ahora es el marqués consorte de fulanito de tal. Porque fue así, en España pasó lo mismo. ¿Qué sucede? Que ellos son los dirigentes del mundo, son los feudales del mundo. Ahora es un grupo de oligopolios los que controlan la humanidad. Y básicamente dentro de esos grupos está el poder mediático. Si no, ¿por qué se hacen determinado tipo de películas que son horrorosas, oscuras como un pecado, sucias de unos ambientes espantosos? Pero ¿por qué esta obsesión de sacar unos planos a una fotografía tan negra? ¿Por qué? Porque nos quieren meter miedo los puñeteros. ¿Os acordáis de aquellas películas rodadas en 70 milímetros del oeste americano que tanto le gustaban, por ejemplo, a Krishnamurti? ¿Lo sabéis eso? Sí, a Krishnamurti le gustaba, lo leí una vez esto, le gustaban por los paisajes del Monumental Valley, de las rocosas, del estado este del Maine, de Alaska, unos parques naturales de Yosemite, de Yellowstone. Salen en las películas americanas unos paisajes increíbles, ¿no os habéis visto? Aquellas pantallas grandes, no me acuerdo, los cines de Barcelona, el Vistarama, los grandes que había el Palacio del Cinema, el Mogey, todos estos, aquellas pantallas, aquella música que te quedabas boquiabierto, me daba igual todo lo demás. Con eso tenía bastante. Pues eso te daba una amplitud de grandeza tremenda. Resulta que pasamos del celuloide a la imagen digital y cuando se proyecta sale en una oscuridad tremenda. Luego cuando lo ves en casa, en tu plasma, lo ves bien, pero en las salas de cine se ve una oscuridad tremenda, no sé. Pues eso es miedo, lo que nos quiere inocular, miedo, y son estos. Por tanto, ¿dónde está la guerra en este momento? En este jinete. Este jinete del apocalipsis nos está haciendo un verdadero daño. Por eso cada vez están saliendo por internet medios de información, diarios digitales, que son los que han sacado el tema de los papeles de Panamá, son estos. Y muchos más que hay que estar mirando continuamente aquí y allá. Hay mucho marro por el medio, hay mucha fruslería, pero que hemos de pensar que no todo lo que nos dicen a nivel oficial es correcto. Y también no os voy a decir que desconfiéis de lo que nos dice nuestro gobierno o el gobierno del mundo, pero sí os digo que tengamos un sentido crítico considerable, porque si no, no solucionaremos nada. Y vuelvo a insistir, los militares no generan las guerras, solamente la ejecutan, desempeñan el peor papel, como el verdugo. ¿Habéis visto la película del verdugo de Berlanga? Aquel pobre hombre, aquel actor italiano que se encontraba, que tenía que trabajar. A ver, ¿os imagináis por un momento aquel que ajustició aquí en la cárcel modelo cerca de aquí a Puchantik en el año 74? A ver, este hombre cumplía su trabajo, como los que fusilaron a los otros del Grapo. A ver, cumplen su trabajo, independientemente de que te guste o no te guste. ¿Son los culpables de ese asesinato, de esa muerte? No lo son. Lo que pasa es que el pueblo ¿a dónde señala? Al mensajero, al brazo ejecutor. ¿Os acordáis que en el feudalismo, cuando al señor feudal le traía una noticia mala, para quitarse los malos augurios mataba al mensajero? Eso es dar palos de ciego. Eso es dar palos de ciego. Es como uno le va a dar un mensaje a un amigo de otro amigo y resulta que uno recibe el palo cuando en realidad la información es del otro. Es decir, no entendemos mucho el papel del mensajero, que es el papel del amor, de la construcción de puentes, del enlace. Eso no lo entendemos. Se llevan la fama, la mala fama, pero hay otros que escarran en privado la lana, son los capitalistas. Básicamente son la parte más visible. Por ejemplo, el país este que todos conocemos por el canal y por esos papeles, Panamá. Panamá era ni más ni menos que Colombia. A los Estados Unidos les interesaba hacer un canal ahí, crearon un conflicto en esa región y lo independizaron de Colombia. Ocuparon la zona y ya la historia la conocemos toda. Hubo un presidente que dijo esto de ser nuestro y en un avión el avión se cayó, presidente Torrijos. Os invito a que conozcáis la historia del siglo XX, porque francamente está llena de ejemplos de que cuando el interés económico predomina, cómo nos cargamos al del pueblo. Incluso un secretario general de Naciones Unidas, un iniciado, Das Hammarskjöld, este era un iniciado. El avión se cayó misterioso. Bueno, no vamos a llamar. Los políticos se aprovechan de la oportunidad, faltaría más. Cumplen las ambiciones del capital, responsabilizan siempre a los demás, razones ocultas y difíciles de aclarar. Generalmente, detrás de ciertos conflictos, nunca se acaba. Es muy difícil sacar algo en claro. ¿Por qué? Porque cuando sale ya se encargan los medios de comunicación, algunos de ellos, en darles la vuelta. Mira,
Ayer celebramos los 85 años de la proclamación de la Segunda República. Las elecciones fueron el día 12 de abril del 31, pero como las candidaturas caciquiles habían ganado en los pueblos, se entendían que esos votos no eran válidos. Sabéis la historia, ¿no?, lo que pasó. Y el pueblo, las ciudades, se proclamó la Segunda República. No por el número de votos, sino porque el día 12 lo que salió en los pueblos era el voto de los caciques. Sabéis que la gente votaba, no sé si os lo habrán contado vuestros padres, que los votos de un partido eran de un color y los de otro de otro. La gente era muy analfabeta, pero los caciques no eran tontos. Si este vota con un papel de un color, significa que vota a mí, y si no, vota a otro. En vista de la situación, el anterior monarca, o aquel monarca, cogió y se marchó. Él decía que se iba porque no quería tener un conflicto. Pero aquel señor no era precisamente un echador de virtudes, porque le metió a su mujer la querida en el palacio. Sabéis la historia de este caballero, ¿no? Sí. Por lo tanto, lo que después han hecho sus nietos, pues, o sus hijos, eso está ahí. Entendamos que el problema de una proclamación de una república, de la búsqueda de un nuevo orden, teniendo en el color morado a uno de sus avatares, de sus ejemplos, sabéis que es el pendón morado de Castilla, el de los comuneros, ¿no? Sí. El de Bravo, Padilla y Maldonado, sí. El día que Castilla despertó, que también fue un 23 de abril, precisamente, y aquello pues se acabó. Precisamente ese color tiene mucho que ver con el grupo de masones que apoyaron la Primera República en el siglo XIX. Ellos decían que era el color del pendón morado de Castilla, en realidad es el color del séptimo rayo. Por eso, a mí me gustaría ver la bandera de España con ese color, independientemente si el pueblo decide una república o una monarquía. Ya os lo he dicho varias veces. Yo sí que quisiera votar la forma del Estado, lo digo de verdad. No se me permitió, cuando con 19 años, creo que fue o 20, voté la Constitución, la primera vez que votaba, o aceptabas el paquete entero o no había nada. ¿Continuamos? Dinero, humanos, miedos, ambición, conciencia. Fíjate dónde estamos nosotros, el verde de la esperanza, lo he puesto aquí, es profeso, tenemos el planeta Tierra, y en mayúscula y en negrita he puesto el miedo. ¿Creéis que todo lo demás se puede solucionar si perdemos el miedo? Sí. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a perder el miedo? ¿Otro día de la víspera? ¿O cuando ya realmente no podamos más? Lo digo porque tenemos una oportunidad única de quitarnos la plaga del miedo y empezar ya definitivamente a vivenciar una nueva oportunidad de civilización. O perdemos el miedo, o simplemente nos debemos de plantear qué significa la ambición, qué significa el desarrollo de la conciencia, qué significa el dinero relacionado con esa apetencia de los bienes materiales y qué significa ser humanos. Porque el miedo es el agente limitador de que se desarrolle la conciencia. El miedo nos posibilita la ambición, la incrementa, disminuye la conciencia, nos hace dudar del dinero y nos aleja de ser humanos. Pero os vuelvo a repetir, son mis apreciaciones. Espero que tengáis las vuestras. Esto es lo que tratamos en la anterior sesión del mes de enero, del 8 de enero, que hablábamos del Imperio Romano, de cómo se fundó, de Julio César, del primer rayo que había, de los antiguos imperios, del español, del francés, del ruso, del otomano, de los soviets, de la Guerra Civil Española, del fascismo, de los presidentes, de Naciones Unidas, de las conferencias de la Gran Guerra, Potsdam, Yalta, el auge del neoliberalismo, que lo estamos vivenciando ahora, del capitalismo especulativo no productivo, que es la consecuencia de estamos ahora, la caída del muro de Berlín, el 9 de noviembre del 89, y sobre todo nos quedamos con esto. Esto está sacado de un diario de la crisis de hace unos años, del pueblo, y de nadie más que del pueblo dependerá que esta imagen siga siendo una cruda realidad. Es una caricatura de lo que sucede. Yo recuerdo cuando el Papa visitó por primera vez Barcelona, en el año 82, en el metro había unas, que luego cuando paremos la grabación os diré, porque eran divertidísimas. Eran de un ingenio, eran del movimiento comunista de Cataluña, y eran algo francamente chapó, la inventiva de la cepa hispana o catalana. Chapó. Luego os lo digo, preguntádmelo. Fijaos, el pueblo, un hueso. ¿Quién manda en el fondo? Sé que es una visión marxista, que no es tan sencillo y tan simple, que es muy complicado, pero que el poder económico es el que está generalmente detrás de todos los conflictos de la tierra, de todos.
y lo he puesto sobre fondo lila porque quiero la esperanza de que esto cambie. Bien, quiero vuestras preguntas. Van 5 minutos de preguntas. 2, 3, venga, los avancéis, ¿os parece? ¿Os ha gustado o no? Sí. ¿Mucho? Pues anda que no hay machaque aquí, madre mía. Venga, va, ¿qué ha quedado duda? ¿En qué han quedado las cosas en este momento? Va. ¿Qué está aclarado? ¿Qué no está aclarado? No me digáis que lo tenéis todo claro, No. es verdad, ¿eh? ¿Pero y qué salida hay a todo esto? Muy buena pregunta. Manifestar el arte. Hija mía. A ver, No hay más solución desde el punto de vista de mi conciencia, de mi limitada conciencia, que manifestar el alma. ¿Cómo? Como buena voluntad. O anteponemos el bien general al propio, o realmente el caos nos va a ahogar a todos. Y estamos en una situación complicada. Pero vuelvo al tema de los miedos y de los medios de comunicación. Ojo, porque habría gente que si no tuviera ese miedo que inoculan a diario los medios de comunicación, y debido también a su escaso criterio interpretativo, que podría hacer más cosas de las que hace en favor de los demás. Es decir, mantenerse estable, eso es lo mejor que podemos hacer, y en equilibrio. Pero el Estado, los medios de comunicación, se encargan de inocularnos el virus del miedo. ¿Para qué? Para que emitamos una nota tóxica. Esa nota tóxica contamina a nivel etérico nuestro ambiente, nuestra ciudad y nuestro país. Y nos paraliza. Por lo tanto, cuanto antes entendamos que hemos de cambiar nosotros, no los demás, antes estaremos en posición de cambiar el mundo. ¿Quieres cambiar el mundo? Cambia tú, nada más. Esto lo han dicho todos, desde Buda, el Cristo, Vicente nos lo dijo, nos lo dice la gran invocación, todos han dicho lo mismo. Pero ¿por qué no cambiamos nosotros? Platón lo dijo Sócrates, San Francisco de Asís, Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, ¿quién más me dijo por ahí? ¿Quién más? Gandhi. Todo el mundo lo ha dicho. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué? Antonio de Melo también lo dijo, venga, la Madre Teresa de Calcuta también lo dijo, etcétera, 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 etcétera. Pero ¿por qué no lo hacemos? porque es más fácil. Krishnamurti también lo dijo. Porque es más fácil llenarse la boca de palabras, alimentar el estómago, que no digerir lo que ese pobre se coge. Al no digerir, ¿qué hacemos? Quejarnos. Nos gusta la actitud conmiserativa. Ay, qué desgraciado de mí, ¿qué voy a hacer el día de mañana si me quedo el trabajo? Ay, pues mira, ¿qué quieres que te diga? ¿Te tiras al tren o qué? ¿O coges el tren de una nueva vida? A ver, porque tirarse al tren aquí es enganchar el tren de una nueva vida. Ni más ni menos. Pero todos estos gente, los políticos que están saliendo continuamente y no políticos, esto es la conciencia humana que está evolucionando. Que se está movilizando a nivel mundial. O sea, es causa. Por eso, este desasosiego, lo vemos, ya lo dijimos en los rayos, es la entrada del primer rayo a nivel astral. Cada vez hay más conciencias humanas que lo detectan en niveles astrales. Como se detecta a nivel astral, y esto en el siglo XXI va a ser factible, hay un desasosiego tremendo, porque el primer rayo te obliga a movilizarte. Te obliga, de hecho lo que está saliendo a través de Plutón es toda la porquería que hay oculta. Todo lo que estaba debajo de la alfombra, el primer rayo lo está sacando. Y claro, el Plutón pues como no es sagrado, no va a construir nada. Tenemos que poner amor para construir, porque si no lo que vamos a hacer son soluciones de parcheo, de emergencia, basadas en el autoritarismo y muy especialmente en la creencia de un nuevo orden que no sabemos cómo va a ser. En principio va a ser egoísta, porque los seres humanos todavía somos egoístas, tenemos mente concreta, y la mente concreta que nos dice, lo mío primero, lo de mi grupo, y luego ya veré si me queda tiempo para los demás. Hombre, la respuesta de la primera ministra del Estado de polaco, diciendo que no podían coger refugiados porque han habido atentados, claro, que ellos no lo pueden hacer. Cuando ellos no quieren reconocer que han entrado en la Unión Europea con unas carencias democráticas increíbles, que son un partido, son un gobierno y una nación que prácticamente roza la frontera de los derechos humanos. A ver, que vengan diciendo esto me parece, vamos, no es de recibo, increíble. Pero esto sucede ¿por qué? Porque vale más tenerlos dentro de la Unión Europea para que no nos den problemas. Y el problema se lo damos a Grecia y se lo enviamos a Turquía, previo pago de una cantidad sustanciosa para que luego nos entren en la Unión Europea. Somos hipócritas. Pero eso se nos volverá a encontrar. Claro que se volverá en contra porque está hecho con un interés muy claro, pero vuelvo a insistir, si hubiera tanta gente iluminada en la base de la pirámide, los de arriba estarían iluminados, no es al revés.
Sabemos que el alma está arriba, arriba, sí, y abajo está la personalidad, pero el pueblo es el que acaba proyectando hacia arriba el qué, pues lo que tiene. Si en algunos países tienen un primer ministro intachable, en otros tenemos lo que tenemos, y punto. Y no hay que sacarle más conclusiones. El problema es de la base. Mira, a mí me explicaron hace muchos años una cosa increíble. En Suecia, los ciudadanos, si el señor de la declaración de la renta no los llamaba, se preocupaban ellos en llamar a la Hacienda, que cuando venía iba a venir. Solamente os pongo ese ejemplo. ¿Creéis que eso aquí hubiera funcionado? A mí me explicaron también en la escuela, en el instituto hace muchos años, que aquí en la calle Pelayo se hizo un ejemplo, un simulacro. ¿Sabéis esas máquinas americanas que ponían los diarios? Sí. Y la gente los cogía. Pues me explicaron, yo no sé si era cierto, pero un profesor que tuve lo explicaron. En la calle Pelayo, donde estaba Vanguardia antes, ¿sabéis que la imprimían atrás en talleres? Pues la gente cogía los diarios y esto fue en los años 60, principios de los 70, y eso fracasó. Este país, vamos, mira, yo en Ámsterdam me quedé de maravilla, no había barreras para el metro. En París un montón. Tú pones eso en Barcelona y cuánta gente está dispuesta, pero si es el autobús este largo de 3 cuerpos, que hay un montón de inspectores, porque la gente entra por la segunda puerta y no marca. Ay, no me he acordado. 60 vallas así. 60 vallas del metro. Venga, que somos lo que no hay, ¿eh? Luego nos quejamos mucho, claro. ¿Algo más, familia? Pues bien, nos vamos a volver a ver el 27 de mayo, en este mismo lugar, con la 28ª sesión de esta introducción. Y vamos a hablar de la salud, desde el punto de vista espiritual, ¿eh? Un minuto de silencio y nos vamos, ¿eh? Que la luz, el amor y la voluntad también cumplan el propósito de Dios en la tierra. Que así sea. Y cumplamos con nuestra parte. Muchas gracias a todos y recordaos que el viernes que viene tenemos